Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los trastornos del potasio específicamente. Recordemos el potasio, que es un mineral que se encuentra principalmente dentro de la célula, ¿sí? Dentro de todos los iones que están dentro de la célula, el potasio es el más importante. Y tiene una función muy relevante en la contracción muscular, especialmente del sistema nervioso y a nivel cardíaco, también a nivel de los músculos estriados. ¿Cómo lo incorporo? Principalmente este ion a través de la dieta. Todas las verduras que tienen hojas verdes específicamente, frutas, frutos secos, legumbres. Entonces, de esa manera voy a incorporarlo en mi dieta. Las funciones del potasio normalmente, recordemos que participa también en el equilibrio ácido-base, interviene en el metabolismo de las proteínas y de los hidratos de carbono. Como les dije recién, colabora en la contracción muscular cardíaca especialmente, mantenimiento de la osificación, la regulación del glucógeno especialmente a nivel del hígado y también el transporte de algunos de los nutrientes. Se regula a través de dos mecanismos, a nivel renal principalmente, y a través de ciertas situaciones que nosotros le llamamos factores de redistribución del potasio, de los cuales nosotros hacemos, digamos, mano de estos factores a la hora del tratamiento. A nivel renal, recordemos que se filtra principalmente a nivel de toda la membrana glomerular y se reabsorbe principalmente, casi un 60%, a nivel del túbulo contorneado proximal. Y luego se va a secretar a nivel del distal y del colector. Mayormente la variación en la excreción de potasio se debe a los cambios en la secreción más que en la reabsorción. Todo el potasio que ingresa a nivel de la dieta, que es más o menos entre 90 y 100 miliequivalentes al día, sería el aporte de potasio normal en una persona sin ninguna enfermedad. La mayoría, el 90%, se va a eliminar a través del riñón y hay una muy pequeña parte que es a través de la materia fecal. Y con respecto a los factores que ingresa el potasio dentro de la célula, tenemos principalmente la bomba ATPasa, sodio-potasio, que esto es a través de un gradiente activo, una bomba activa, el gradiente electroquímico, que va a permitir que el potasio se pueda mover de mayor a menor concentración, y de esto va a depender la permeabilidad de la membrana luminal para este potasio. Entonces, los factores que estimulan la secreción de potasio a nivel renal a la luz va a ser, por supuesto, el aumento del potasio extracelular, la aldosterona y el aumento del flujo renal. Y aquellos que lo disminuyen la secreción de potasio, va a ser principalmente la acidosis aguda, el aumento de los hidrogenados. Recordemos la calemia normal, entre 3,6 a 5 miliequivalentes por litro, y los trastornos del potasio, menor a 3,5 hipocalemia y mayor a 5,5 hipercalemia. Dijimos que los trastornos más relevantes en la hipocalemia van a ser cardíacos y neurológicos. Va a haber cambios en el electrocardiograma, especialmente la onda T aplanada o invertida, la aparición de una onda U prominente, y puede también tener QRS de bajo voltaje, alargamiento del QT, alargamiento del PR y depresión del segmento ST en alguna derivación. Y a nivel del sistema nervioso, debilidad muscular, trastornos especialmente hiporreflexia, puede haber también algún tipo de paresia. Esto también va a llevar a alteraciones de la conciencia. Cuando yo tengo un paciente con hipocalemia, primero corroborar que no haya un error de laboratorio, la forma en que se remitió la muestra. Acuérdense que todo lo que hace hemólisis o destrucción de algún tipo de célula puede llevar a una
a un potasio errado en los valores de laboratorio. Y vamos a ver entonces, evaluar también la acidosis y la insulina que hay y las pérdidas renales, ¿no? Entonces para eso vamos a ver si tengo una hipocalemia, si hay factores de redistribución que hacen que el potasio se entre a la célula y entonces hay menos potasio en sangre, o que haya más pérdida a través del riñón con una excreción de potasio más de 15, 20 mil equivalentes por litro. Después vamos a tener también pérdidas extrarrenales como vómitos, diarreas, fístulas, laxantes, uso de diuréticos, sudoración profusa. Y ahí en esta diapositiva lo que les remarco, que quiero que tengan en cuenta, son situaciones metabólicas y situaciones clínicas del paciente que esto colaboran o contribuyen a que el potasio aumente o disminuya la entrada a la célula. Entonces, por ejemplo, los factores que estimulan a esta bomba y hace que el potasio ingrese más a la célula es, por ejemplo, el aporte de insulina, los agonistas beta 2, los antagonistas alfa, las hormonas tiroideas, el aporte de bicarbonato, la alcalosis metabólica. Entonces fíjense que hay un montón de trastornos que estimulan la entrada de potasio a la célula y por consiguiente vamos a tener hipocalemia. Por el otro lado, vamos a tener factores que aumentan la salida de potasio de la célula, ¿sí? Muchos de los factores se contraponen, ¿no? En el caso de la acidemia, la acidosis va a estimular el potasio que salga de la célula. Si hay déficit de insulina, si hay hipertonicidad plasmática por la causa que sea, déficit de aldosterona, los beta bloqueantes, los alfa agonistas, el ejercicio físico, la sobredosis de digital, entre otras cosas, ¿sí? Entonces esto por ahí va a llevar más a la hipercalemia, hace que el potasio salga de la célula. Depende la sintomatología, sobre todo las características, si hay compromiso del electrocardiograma, yo voy a tener un tratamiento urgente o un tratamiento no urgente en cuanto a la hipocalemia. Por supuesto, si hay hipocalemia, es el aporte de potasio, de cloruro de potasio, generalmente lo diluimos en solución fisiológica, poco se usa la dextrosa, siempre en solución fisiológica, y las cargas se debe hacer entre 30, 40, hasta 60 como mucho mil equivalentes por litro diluidos. Se va haciendo a una velocidad que puede ser hasta en 1 hora, y los controles también de la calemia se basan entre 2 a 4 horas. Esto se puede aumentar la velocidad de infusión cuando hay emergencias o realmente hay trastornos importantes que hace descompensación hemodinámica del paciente. En cambio, si la hipocalemia es asintomática, podemos indicarle por vía oral aportes de potasio, dietas más ricas en potasio, o también en el caso por ahí de pacientes que necesiten estar con diuréticos por alguna otra razón, se pueden asociar a ahorradores de potasio como el amiloride, por ejemplo. En el caso de la hipercalemia también vamos a tener trastornos en el electro y trastornos a nivel del sistema nervioso central. Los trastornos del electro acá va a depender de la calemia, ¿no? Más o menos, ahí yo les pongo entre más de 6 de mil equivalentes, más de 8, más de 10, hasta llegar al bloqueo AB completo e incluso el paro cardiorrespiratorio. A nivel sistema nervioso es similar los síntomas que en la hipocalemia. Las causas lo mismo. Acá lo más importante es ver que no haya un error en el laboratorio y ver que no haya alguna, por ejemplo, como decimos nosotros, hipercalemia espuria, que por ejemplo un mal procesamiento de la muestra o en una leucocitosis tipo leucemioide con más de 100.000 leucocitos o plaquetas también elevadas, más de 500.000, me puede llegar a dar estas hipercalemias. Evaluar los factores de redistribución, la acidosis, el aporte de beta 2 agonistas, etc.
ver el aporte exógeno y endógeno que tiene este paciente. Ahí tenemos otras causas de hipercalemia, donde hay un aporte endógeno, por ejemplo, lisis tumoral, síndrome de aplastamiento, a veces en los sangrados con la reabsorción de hematomas, en los politraumas, hemorragias digestivas, estados hipercatabólicos. Y el aporte exógeno, lo más frecuente es el iatrogénico, a través del aporte directamente de soluciones con potasio, o las transfusiones de sangre, sales de potasio, algunos antibióticos como por ejemplo penicilina potásica o las dietas. El tratamiento en la hipercalemia, lo que tenemos que tratar es los factores de redistribución de potasio. Entonces, lo que se utiliza es tratar de aportar estos factores para que el potasio entre adentro de las células rápidamente, y también utilizamos para estabilizar la membrana celular, ¿no? Y que pueda también el riñón excretarlos rápidamente. Entonces, para estabilizar la membrana celular, el gluconato de calcio, y los factores de redistribución damos insulina, y para que no haya hipoglucemia se da glucosa más insulina. Se puede utilizar los beta-2 agonistas, y a veces se puede llegar a indicar el bicarbonato. También para aumentar la excreción, los diuréticos de asa o resinas de intercambio como el queyaxalate o enemas con sorbitol, para poder aumentar la excreción. Y en el caso de la hipercalemia sintomática, bueno, disminuir el aporte dietético, evaluar el tema de la acidosis para tratarla, mejorar el flujo renal, evitar la constipación, o evaluar algunas terapéuticas específicas para el déficit de aldosterona, tratamientos de mineralcorticoides, si hay déficit, o otras enfermedades que puedan estar reteniendo potasio, como por ejemplo alguna insuficiencia renal o obstructiva. Y con respecto al magnesio, bueno, el magnesio también es un ion bastante importante a nivel celular, es el cuarto ion en importancia en cuanto a cantidad, lo tenemos intra y extracelular, está casi un 60% en el hueso. Bueno, y los valores de magnesio ahí están, como les indico, en miligramos por ciento o en mili equivalentes. El magnesio es importante para varios procesos metabólicos y enzimáticos, estabiliza moléculas de ADN y de ARN, interviene en la respiración mitocondrial, en la producción de energía mediante el equilibrio de otros iones del líquido intracelular. También interviene en la regulación genética, contracción muscular, a nivel cardíaco, tensión arterial, etc. La ingesta diaria recomendada son alrededor de 300 miligramos por día. ¿Dónde se encuentra el magnesio? En soja, en almendras, en porotos, en arroz integral sobre todo, lentejas. Y se absorbe de manera importante a nivel del ilion, a nivel intestinal, ¿sí? Y se elimina principalmente a nivel renal. El filtrado glomerular, cuando se filtra, se reabsorbe entre un 30 y 40% a nivel del túbulo contorneado proximal, pero principalmente se va a reabsorber en el asa de Henle más de 60%. ¿Cómo se regula el magnesio? Tenés también factores que aumentan la reabsorción de magnesio a nivel renal y otros la disminuyen. La misma hipomagnesemia va a aumentar la reabsorción. La hormona, la paratiroides también la aumenta, la calcitonina, el glucagón, agonistas beta-adrenérgicos y en situaciones como alcalosis metabólica. Los factores que disminuyen la misma hipermagnesemia, hipercalcemia, acidosis, fosfato bajo, y los diuréticos de asa también van a disminuir la reabsorción. Causas de hipermagnesemia, bueno, falla renal principalmente, el aporte exógeno de magnesio,
los enemas con magnesio, fármacos que tengan magnesio. Es decir, el aporte externo también y endógeno también, como la lisis tumoral también hay aporte de magnesio. El cuadro clínico va a tener trastornos neurológicos, cardíacos y también gastrointestinales principalmente. A nivel específica del electrocardiograma vamos a tener alteraciones parecidas al potasio. La prolongación del PR, el bloqueo AB completo o diferentes tipos de bloqueo auriculoventricular, la duración del complejo QRS y del QT también aumenta. A nivel neurológico lo que hace es un efecto parecido al curare, ¿no? Porque inhibe la placa neuromuscular, disminuyendo la transmisión del impulso nervioso. Y a nivel cardíaco bloquea los canales de calcio, entonces también hay disminución de la contracción de la fibra muscular, especialmente las cálcicas, produciendo hipotensión por un efecto vasodilatador. El tratamiento en las hipermagnesemias es suspender todo lo que tenga aporte de magnesio, tratar las causas cardíacas, las causas neurológicas, o sea, tratar la causa, el síntoma, y utilizar a veces, si es que se puede, diuréticos, sino directamente la hemodiálisis. O calcio intravenoso también puede también disminuir. Y con la hipomagnesemia, el aporte de magnesio con las ampollas en el plan, en una carga, disminuyendo la excreción de magnesio, viendo cómo está funcionando el retinol. Las causas de hipomagnesemia, los síndromes de malabsorción, en vez de absorberse se van a ir eliminando, va a haber más cantidad por materia fecal. En los pacientes puede haber también desnutrición, uso de diuréticos, la poliuria, hipoalbuminemia también, etc. El tratamiento, bueno, el aporte del magnesio con ampolla de sulfato de magnesio, y ahí se va controlando la magnesemia cada 2 a 3 horas.